Hola, hola y bienvenidos otra vez al canal. Hoy, o más bien esta serie de videos va a tener un tema como hilo conductor, así que originalmente les iba a hablar nada más de una película que se llama El Duelista y les iba a dar mis recomendaciones, pero me acordé que tengo otras cositas que les puedo recomendar o que les iba a recomendar que tienen también o por ahí los duelos tienen que ver, así que se me ocurrió que por qué no uno todos esos o más bien los pongo todos juntos y vámonos con el mismo hilo conductor para aprovechar todo. Así que este es el primer video de esta serie de creo que van a ser como 3 o 4 videos de acerca de los duelos, todas esas manifestaciones artísticas donde el duelo ha pasado a ser una parte central de la misma, así que empecemos. Ok, primero, si me permiten, me voy a poner los lentes, porque para esto sí los ocupo. Y es que vamos a empezar. El duelo. Yo creo que los duelos, sí, los duelos, a esos duelos me refiero a esa parte en la que se nos ha vendido en muchas películas, historias, y cuentos, por decirlo así, en donde los hombres se debatían por el honor o por el amor de una mujer, ¿verdad? Básicamente ese tipo de duelo es a lo que me estoy refiriendo. Ahora, sí hubo una época en la que cobró como un gran protagonismo, básicamente fue aquella época por ahí del romanticismo, o sea, por ahí siglo XIX. Hay que decirlo que sí, hay un país en donde los duelos cobran una especial relevancia o son un poco más, no sé cómo decirlo, más llevados al límite, por decirlo de alguna manera. Eso es en Rusia. ¿Por qué? No lo sé, la verdad es que no tengo la menor idea, pero ahí siempre tienen o tuvieron, mejor dicho, un plus, a diferencia de todos los demás. Pero obviamente antes de empezar a eso y de irnos a Rusia y todo eso, pues habría que ver pues dónde va por ahí, dónde surge. Así que vámonos primero a la historia de los duelos, así que este es. Según las investigaciones que estuve haciendo, ya ven, parece ser que el primer antecedente del duelo lo tenemos, o el origen como tal, lo tenemos en la Italia, allá por allá del siglo XVI. Y el nombre original era duelo. Obviamente en italiano entonces sería con doble L. Ese es el antecedente o el primer, ¿cómo decirlo? La primera constancia que tenemos de este tipo de enfrentamientos entre hombres básicamente, y este lo tiene, precisamente lo encontramos en el libro El duelo en la historia de Europa, por B. G. Kiernan. Él ahí lo pone, y originalmente ella lo resume, o este autor lo resume como que hay que recordar que venía finalizándose la Edad Media, las justas, que ya saben, estos juegos donde pues se enfrentaban los caballeros y todo el asunto, y esa época como que ya había pasado. Y algo muy importante que hay es que hay que tomar en cuenta que aunque a veces nos gusta o no nos gusta, hay cosas de la historia que se van inmiscuyendo y cosas de la vida social y política que afectan gravemente a la sociedad. Y uno de esos es que para ahí es recordar que cuando se da pues el acercamiento ya entre Europa con América, se va haciendo también una sociedad un poco diferente y básicamente empiezan a surgir algunos primeros estados-nación como ya más o menos ahorita los conocemos. Eso es muy importante porque es ahí donde precisamente nace el duelo, porque ya al haber finalizado como tal la época de los reinos, ahora sí empieza a haber ciertas leyes ya más formales, ya donde más gente empieza a entrar, ya no había como tal ese asunto de que le tengo que dar plebiscito tal cual al mi señor feudal y todo el asunto. Entonces la aristocracia sentía que tenía que tener algo que lo hiciera distinto al resto de la población. Ya saben cómo les encanta ser diferentes a los demás. Y es ahí donde surge el duelo. Básicamente se da entre la aristocracia más que nada, pero conforme va avanzando los años lo iremos viendo
pues también va entre no solamente aristócratas, sino también entre burgueses, ¿no? Así que no es algo exclusivo ya nada más de la aristocracia. Y básicamente también servía como una especie de burlar a las leyes del momento, ¿no? Hay que decirlo que de hecho, saliendo de Italia, el país donde más famosos se vuelven este tipo de enfrentamientos es en Francia, de hecho. Y es por ahí del siglo XVII. De hecho, se tiene registro que en París eran muy habituales este tipo de enfrentamientos. Se podían dar en plena ciudad, no necesariamente como esa idea que se nos ha impregnado en la mente, en donde se buscaban parajes un tanto solitarios, en el bosque, esas escenas idílicas que nos han pintado de que en el amanecer o para caer la noche se enfrentan los hombres, bla, bla, bla. No, o sea, tenían lugar a veces en plena ciudad, ahí, órale, y vámonos, ¿no? Así. Entonces, pues de hecho hubo tanto peligro el asunto de este tipo de cosas que empiezan a crearse leyes que estén prohibidas para que se den estos enfrentamientos, ¿no? Obviamente que hay que recordar que primero para que se diera este tipo de enfrentamientos o el duelo en sí es que haya una ofensa. Si bien se nos ha dicho que generalmente es por la cuestión de una mujer, la verdad es que básicamente este copete no me da, ¿verdad? No sé por qué, pero bueno, se me ve raro, pero bueno, ¿qué le haremos? Así creo que así se ve mejor. Básicamente no necesariamente tenía que ser por una mujer, simplemente podría ser por cualquier tipo de ofensa. Así que el tipo de desafíos no necesariamente tenía que ser como también se nos ha dicho que es con un guante, podía ser simplemente por una palabra, una bofetada, o también eso es muy importante, también puede ser por una manera escrita, donde tú le mandabas una carta con que te querías enfrentar, o pegabas un cartel también parece ser que en la calle. Entonces así también no necesariamente tenía que ver guante de por medio, o sea. Entonces, pues ya, habiendo dado el desafío, ahora sí, generalmente sí es cierto, sí se buscaban pues que no hubiera mucha luz para que no estuviera muy reconocidos por lo mismo de que se supone que estaba prohibido, pero básicamente hubo temporadas en las que poco importaba que te agarraras al plena mitad de la calle, en pleno mitad del día, porque eso estaba permitido o era bien visto, por decirlo así, ¿no? Eh, Ahora, también, básicamente, esa idea que se nos ha dado había como de un uniforme, eso es cierto, tenían que estar a camisa, solamente camisa y el pantalón. Y muchos, obviamente, ya empezando con eso de hacerme diferente, pues les empieza a gustarle abrirse esa camisa y que sea el torso, ¿no? Ahí desnudo para que entre bien, ya saben cómo son a veces los valientes, entre bien la bala o la espada, porque originalmente, de hecho, el duelo era entre espadas, no era con armas. Entonces podía ser cualquier como pinchazo, por decirlo así, una herida leve, se podía considerar ya un duelo, y ya el ofendido se podía dar también por bien servido a que había cobrado su ofensa, ¿no? Precisamente por lo mismo también se evitaban lo que fueran las armas de fuego, porque no se buscaba en un inicio que fuera a muerte, o sea, solamente como tal, pues siempre, por decirlo así, yo lo siento como una especie de juego, ¿no? Como que, ay, voy a cobrar, no como tal en serio querer hacer daño. Ahora, claro, ¿no? De hecho, por eso elegían, de hecho, lo que se me pasaba a decirles, por eso elegían la espada, porque se hacía lo que se considera un rapier. Esto era precisamente que era una estocada muy limpia, donde no había muerte de por medio, entonces todo el mundo felices y contentos, ya, y ya, este, pues cubrimos lo que se debía y tan, ¿no? Ahora, otra cosa que sí es igual a lo que se nos ha dicho es la parte de los padrinos o los testigos, y es que sí tenía que haber, cada uno tenía que tener su padrino o su testigo. Eh, y originalmente parece ser, por lo menos en Francia, y después esto sí se sigue retomando en ciertos duelos en Rusia, los padrinos también se batían, pero básicamente es primero van los que estaban en el enfrentamiento, ya que estos dos pasaban, entonces ahora sí era el turno de los padrinos, ¿no? Y entonces ya hasta que el padrino también podía
o era cobrado su día, entonces ya podía ir por el amigo para ir a ayudarlo, ¿verdad? Entonces no era así como que muy simple, ¿no? De hecho, se tiene más o menos por ahí registros, por ahí, que más o menos que en esa época del siglo, como que un poquito más de la mitad de personas, de hombres, mejor dicho, habían participado en duelos. No todos habían muerto, es lo que les digo, porque era algo que no se quería evitar hasta que, de hecho, con el rey Enrique IV, que es por ahí ella de 1589-1610, ahí sí ya se tiene un registro como tal de toda la cantidad y se tienen que aproximadamente hay 10,000 duelos, en donde obviamente participaron 20,000 duelistas y más o menos, ahí les va para que les digo más o menos un poquito la mitad, un poquito más o menos, la mitad de los duelos terminaron con alguna vida, o sea que de esos 20,000, 10,000 más o menos fueron los que más o menos parece ser que perdieron la vida, parece ser. Ahora, perdón porque se me reseca la garganta. El rey que es el más duro con este tema es Luis XIV, este rey sol que el poder y todo el asunto soy yo, ¿no? Él sí como tal ya promulga un edicto donde los prohíbe totalmente y entonces pues se supone que ya no iba a haber, ¿no? Ya ahora sí todos eran como muy clandestinos. Pero de hecho en Francia se tiene registro de que el último duelo mortal, de hecho todavía pasa a 8 años antes de que termine el siglo XIX. Y llama la atención bastante porque este duelo fue un tanto como por cuestión de raza, por decirlo así, aunque está mal dicho, yo lo sé porque las razas entre los seres humanos no existen, pero bueno, porque se da entre un capitán judío del ejército y entre un marqués que era antisemita. Entonces ya van entendiendo, ¿no? El asunto. Desgraciadamente el capitán murió y se tiene registro por ahí que bastante gente de los conocidos empezó a proclamarlo como héroe y como cierta figura contra la lucha del antisemitismo. De eso no estoy muy segura, no puedo averiguar mucho, pero parece ser. Ahora, en otras partes del mundo básicamente es algo muy, muy romántico, ¿no? Hay que decirlo. Ya después pasa, el asunto ya evoluciona y en Reino Unido es ahí donde ya se tiene un registro mayor controlado y en donde se encuentra que uno de cada 4 duelos acababa en muerte. Así que básicamente se dicen las fuentes en las que consulté que para que básicamente no murieras tenías que tener un muy buen padrino porque, hay que decirlo, había un chance de que tú no necesariamente tuvieras que morir o que el duelo se llevara a cabo. Si tu padrino era muy hábil o muy buen, tal vez hasta orador, podía ser que en una de esas, el que tú le habías dado la ofensa, a lo mejor llegara a un acuerdo contigo y todo esto, y entonces dijeran, bueno, está bien, que no se lleve a cabo el duelo y pues, todos felices y contentos, ¿no? Pero no necesariamente. Ahora, hay que decir también por otra parte que si bien se nos ha dicho o se nos ha hecho creer que los duelos es algo nada más de hombres, no es cierto. Encontré que hubo un duelo entre mujeres, y esto es nada más y nada menos que entre Isabela de Caris y Diambra de Petinella. Ellas son las dos figuras que por lo menos se tiene registro que hubo un duelo entre ellas. Obviamente ellas sí hubo entre un hombre, estuvo de por medio, pero también se dice que bastantes veces hubo alguna que otra vez en que mujeres se enfrentaron en duelos. Me hubiera gustado verlo, la verdad sí lo debo de confesar que a mí sí me hubiera gustado. Ahora, ya les dije en un inicio que seguramente el país donde más tomaron este asunto como más en serio, más de honor, son los rusos. Rusia no sé por qué tiene ese papel en donde el duelo se pone de una manera en donde literalmente es casi casi a morir. Y de hecho en toda su historia hay bastantes conocidos que se enfrentaron no solo uno, sino varias veces a duelos. Y estoy hablando desde
personajes que les costó la vida y que ahora en el ideario popular pues está en la memoria de todos nosotros. Tal vez no todo el mundo lo conoce, pero tal vez el que yo considero más importante es Pushkin, y de él vamos a hablar después porque él vamos a tocarlo muy en concreto, así que nos pasamos. Y parece ser que en Rusia se tiene el registro del primer duelo por ahí de 1666 y nada más fue entre extranjeros. Parece ser que un francés estuvo inmiscuido, así que no sería raro porque ya a partir de esas épocas lo extranjero muchas veces en Rusia suele ser bastante atractivo, y de hecho hubo una época en que la alta aristocracia o las personas de alto rango hablaban solamente en francés porque el ruso era considerado como una lengua muy vulgar, así que todo lo que viniera de Francia también era como bien tomado como algo muy, muy de relevancia, muy chic, ¿no? Entonces, ¿por qué no? En ese entonces estaba la princesa Sofía en el poder a causa de cuestiones históricas que no les voy a decir porque si no nunca acabaríamos. Ella decreta la primera prohibición. ¿Qué pasa? Después viene ese Pedro el Grande, ese Pedro I que todo el mundo lo conoce, que hizo San Petersburgo. Bueno, no hizo, como tal fundó la ciudad de San Petersburgo gracias a una guerra que tiene ahí con los suecos y todo el asunto. Y que aparte de que no solamente se le pone el apodo de grande porque logró grandes cosas para Rusia, sino que realmente el hombre era altísimo, medía casi o más de 2 metros, si mal no recuerdo. Él dice, ok, todo está muy bien, todo está muy bueno, pero esto sí no me gusta y los duelos no. Y entonces él lo prohíbe como en su primer reglamento militar, por allá de 1715, en donde castigaba con la horca y la confiscación de bienes, ya sea que se dieran este tipo de duelos, ya sea fuera con pistolas o con espadas. Y si en una de esas se daba el duelo y uno de los dos moría, aún el que moría iba a ser colgado por los piececitos ahí para la exhibición de todos, y el padrino también iba a ser castigado. Así que ya van viendo cómo en Rusia pues va diciendo, no, espérate, esto es como más acá, ¿no? Porque la verdad es que los aristócratas les encanta. Hay registro hasta de que hermanos de algún que otro zar por ahí estuvieron también metidos en duelos, así que ya entenderán, ¿no? ¿Qué pasa cuando van cambiando? Obviamente los tiempos cambian y llega Catalina la Grande, esta mujer también que era alemana, así que ella es un poco más liberal y pues se hace un poquito de la vista gorda, ¿no? Y de hecho, desde ese momento se empiezan a registrar los duelos en Rusia y ya se van tomándose más en serio, aun cuando las leyes cada vez empezaban a ser más duras, aun cuando los prohibían, aun cuando todos los rusos agarran y dicen, a mí me vale, yo voy a hacer esto porque mi honor se ha visto ofendido y tengo que recuperarlo, ¿verdad? Y es aquí donde se distinguen los diferentes tipos de duelo, porque hay diferentes tipos de duelo. La primera que me encontré la primera que pues esta variante es que se contaba de 3 a 25 pasos, aunque el rango común era como los 15. Entonces, luego se podía ya ejecutar el duelo, ¿no? El disparo y todo el asunto. Había otro tipo de duelos en donde estos son como un poco más, la adrenalina la traían más a flor de piel, por decirlo así, en donde buscaban ellos básicamente un acantilado y uno de los dos se tenía que poner de espaldas, así que el que fuera más rápido ahora sí que de ellos dos y disparara, pues era el que podía salir muerto. Ahora, claro, está el asunto de que si el que le tocaba morir era el que estaba a espaldas del acantilado, pues seguramente caía, y aunque a lo mejor su herida no fuera de muerte, muy seguramente iba a morir del fregadazo que se iba a meter, ¿verdad? Así que como sea, muy seguramente moría. Y también otra cosa que tenían los duelos rusos es que ellos eran tan valientes, por decir así, que ellos decían nada de médicos, nada de nada, nosotros aquí demostrar la hombría, el machismo, y también, ¿por qué no ser un poco tontos, verdad? Porque pues ya suficientes con que batirse a duelo, como que para que aparte no tengas médico, ¿verdad? Pero bueno. Y de hecho, ellos hasta otra versión de los duelos es que se llevaban un pañuelo
por aquí tengo creo que de hecho una mezclada que me va a servir. Y entonces, aquí, básicamente hagan de cuenta que este era el pañuelo. Y entonces agarraban cada uno de un extremo. Y entonces esto solamente, que no sé, ahí se ve. Esto era lo que los separaba a los dos y ahí tenían que ejecutar el asunto de las armas, porque generalmente los rusos sí eran más que nada de armas, ¿no? No era nada de espaditas, era cosa como, por decirlo así, dirían muchos que está mal dicho, ¿verdad? Pero cosas de vieja. De hecho, hasta pues como que no les gustaba eso, no era un duelo, es más al contrario, si se llevaban a cabo los duelos entre espadas entre rusos era hasta criticado, así que pues eso no. Así que pues hay registros de hecho que de que la propia, ¿cómo decirlo? El propio ejército, los propios capitanes y miembros del ejército alentaban que los subordinados se llevaran a cabo duelos entre ellos mismos, pues claro, ¿no? Algo de distinción, algo acá, algo que era diferente a todo lo demás, ¿no? Y de hecho, se dice por ahí que el emperador, precisamente lo que les digo, es que esto está muy raro porque Pedro I dice que él estaba a favor de cierta solución de que en vez de llevar las guerras, por esas guerras de la guerra de los 100 años o la de los 30 años o esas disputas entre países, pues mejor que los gobernantes agarraran y vamos a batirnos a duelo y así todos felices y contentos. Debo decir que por una parte es bueno porque realmente los dos inmiscuidos, los más que realmente les importa el asunto de tener más tierra eran los únicos afectados y el resto de la población nos dejaban de fregar, hay que decirlo que su conveniente sí tenía, ¿no? Pero obviamente pues a quién le iba a gustar morir y que quién sabe quién heredara mi trono, ¿no? Era mejor pues la guerra y que muriera mi gente y yo bien feliz y contento aquí en mi trono y mi todo, ¿no? Pues, ¿qué más da? Así que, pues sí, ¿no? Hay duelos muy famosos en Rusia que es, por ejemplo, se tiene por ahí que donde les digo que precisamente el hermano de Pedro I estuvo metido en un duelo. De hecho, aquí lo más interesante que hubo un regimiento donde ahí básicamente juntaban a todos los que diríamos hoy los buscapleitos, ¿no? Pero básicamente eran los duelistas y todo eso, en donde precisamente al estar prohibidos los duelos, pues los degradaban a todos estos soldados, a todos estos capitanes, tenientes, y los llevaban al famoso 44 regimiento que se conocía como los dragones de Nizhny Novgorod o como la guarida del Cáucaso. Y ahí básicamente estaban todos estos oficiales, les digo, capitanes, soldados rasos, en donde se habían batido alguna vez en duelo, o también aristócratas, y era como que su castigo, por decirlo así, ¿no? De hecho, se tiene registro que en este regimiento estuvo el escritor ruso Lermontov, ¿no? Para que vean lo famoso que eran. Y hay otro personaje que si les digo el apellido van a decir, claro que me suena, porque los Tolstoy estuvieron metidos también en duelo, pero no el Tolstoy que nosotros conocemos, no el escritor, sino su tío, que era conocido también como el americano. Este personaje, este tío, bueno, se fue a las Américas, cuando Alaska todavía era parte de Rusia y entonces Rusia tenía parte de territorio en todas las partes del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y pues básicamente se comenta que él tuvo tan cantidad de duelos que anotaba a todos los que, pues, con los que se enfrentaban, ¿no? Y entonces se comenta que fueron alrededor de 11 personas a los que mató. Y casualidades de la vida es que tuvo la misma cantidad de hijos. Bueno, de hecho tuvo una más. Y es que con cada hijo que moría, él lo achacaba que era una de las personas que había muerto. Y entonces decían que lo tachaba en su lista. Decía, tal fulanito, bueno, ya lo cobré con la muerte de tal hijo, ¿no? Imagínense, qué horror. Y entonces así fue.
cuando acaban las últimas 11 personas que él había, se supone que había muerto, y sus 11 hijos que habían muerto, le queda, les digo, la 12ª hija, que es nada más que Praskovia. Y básicamente sí es cierto, fue la única hija que le vivió al tío de Tolstoy, así que imagínense, o sea, las cosas de la vida, ¿no? Y este mismo personaje, este mismo tío de Tolstoy, se dice, se rumora, se comenta que hubo un momento en el que casi se enfrenta con otro de los literatos más legendarios que tiene Rusia, que es Pushkin. Afortunadamente no se llevó a cabo, así que pues nada, ¿no? Pero por ahí las cosas cambian, ¿verdad? Y todo el asunto. Y para casi finalizar, por ahí el siglo XIX, el zar Alejandro III decide que, bueno, los duelos sí se pueden llevar a cabo, pero con ciertas reglas, ¿no? Entonces saca su oficio, saca su todo, entonces dice, con estas reglas se puede, y solamente en casos de honor. Así que, de todos modos, había ya ese momento, ya había un código penal, pero decía, ok, el código penal, los castigos que dice el código penal, yo no los puedo quitar, se dan, pero pues de una forma como más ligera, me hago de la vista gorda y no son tan duros, ¿no? Y todavía, de hecho, en Rusia es el último país, por decirlo así, donde todavía se encuentran enfrentamientos o duelos, y eso es en el siglo XX, y precisamente por ahí de la época del comunismo. ¿Por qué? Porque esto es algo muy arraigado hacia la época zarista, y entonces el nuevo gobierno, el nuevo estado cree que esto no es del todo correcto y queda como que algo que no debe de quedar permanentemente en la memoria o en esta nueva vida que Rusia estaba empezando, ¿no? Ahora, si me dicen los duelos han terminado, creo que no. Hubo una reflexión que yo leí por ahí que dice, si nos recordamos todas esas luchas que a veces en los recreos se daban los niños, eres una especie de duelo. Yo creo que sí es cierto, sigas viendo duelos, pero de una manera diferente, ya no como la conocemos ahora, ¿no? Bueno, más bien como no la han vendido, sino que han evolucionado, ¿no? Así que esta es la primera parte de la temática de los duelos, y la siguiente lo habla por fin de por donde empezó todo, que es de esta película que se llama El Duelista. Así que nos vemos en la siguiente, desde algún lugar de México a Arrivederci.